Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un gusto saludarlos otra vez por acá por el conectador de mundos. Pero antes de eso, que siempre se me olvida, la verdad, vamos a saludar a Josué, vamos a saber cómo está. Hola Nata, súper bien, ¿cómo vas? Bien, bien motivada. Bueno, me encanta, ¿no? Un episodio que de nuevo es un reto, pero no, muy Sí. contento de hablar contigo sobre este tema que la verdad es muy, muy, muy importante. Sí, la parte 2 de el sexto hábito. Sí, por favor, si usted no, por acá lo invitamos a que vea el episodio pasado que iniciamos hablando del sexto hábito llamado la sinergia. ¿Cierto? Sí, pero decimos dividirlo en dos como para intentar llevar el tema más tranquilos y que sea de mayor comprensión para todos, porque ya les hemos contado, nosotros también a la par con ustedes estamos en este proceso de comprensión de los 7 hábitos y intentarlo integrar a nuestras vidas. Así que por eso es que nos llevamos como el tiempo, lo tomamos como con calma. Entonces este hábito lo dividimos en dos, así que la primera parte ya está por ahí. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte. En la primera cerramos un poco hablando de la sinergia intrapersonal, que es el inicio de la sinergia. ¿Ok? Ya, para que lo entienda mejor, lo invitamos a que vea el anterior, qué pena repetir tanto. Pero bueno, empezamos hablando, concluimos un poco hablando de la sinergia intrapersonal, que es que debe empezar por mí. Yo primero debo aprender a sinergizar conmigo mismo antes de sinergizar con otros. Y hoy vamos a hablar de cómo entonces voy a integrar la sinergia a otros. Y ahí está la clave, que la sinergia o la verdadera esencia de la sinergia ahí está, en cómo relacionarme y apreciar las diferencias de otros. Bueno, obviamente es un tema trascendental, pues nosotros hemos hablado muchísimo que Ujú. como una de las bases sobre la que se construyen nuestras vidas es en las relaciones y que ese es un tema, digamos, en el cual no se ahonda muchísimo, no se aprende muchísimo y Sí. la verdad es que permea tanto, tanto así que nuestra felicidad depende de las relaciones que tengamos. Así que si las relaciones son el todo, pues este tema es muy increíble porque muestra cómo es que las relaciones tienen tal efecto en nosotros. Y es Permean porque, absolutamente todo. total, y es porque en las relaciones está la diversidad. Y la diversidad entendida como digamos, hay una inquietud personal, tú sabes que yo tengo, y es si hay verdades objetivas, si hay Ujú. verdades relativas, y toda verdad es relativa y todo eso. Entonces, a mí me inquieta mucho el tema de la verdad. Y partiendo de la idea, digamos, porque en algún momento también vamos a hablar sobre eso, sí hay verdades objetivas. Y cuando hablamos de diversidad, pues estamos hablando de que cuando todos tenemos diferentes visiones de la misma verdad. Es la misma verdad y todos tenemos diferentes visiones porque, digamos, alguien dice por ahí que nosotros tenemos un cerebro como de caracol, así que, o sea, nuestro cerebro no puede como comprender la verdad en su totalidad. O sea, hay cosas muy grandes que no caben en nuestro cerebro. Entonces, de ahí es de donde nos alimentamos de las diferencias. Es decir, de algo que no cabe en mi cabeza, que es algo muchísimo más grande y más complejo, una realidad, pues es que tú la ves desde cierta perspectiva, yo la veo desde otra, es la misma realidad, pero pues tenemos visiones diferentes, simplemente porque el cerebro no nos da para eso, así que a ti te toca que construir tu propia, digamos, tu propia visión y mirar y digamos como, o sea, comprender cuál es tu visión de las O sea, cosas. yo defino la realidad a través de mí, de mis Exacto, vivencias, de lo exacto, que yo soy. eso. Entonces, claro, eso va al corazón de las diferencias. Y Ujú. entonces, si es que la riqueza es justo De en la hecho, diversidad y en las acá está, diferencias. lo vuelvo a repetir, la esencia de la sinergia está justo en entender que el otro ve la realidad a través de lo que el otro es. Exacto. Lo De mismo hecho, me pasa a mí. De hecho, un ejemplo es en la familia. Eso pasa como un grupo de hermanos criados por los mismos papás, en el ujú, mismo ambiente, se supone lo esperado será que todos fueran iguales.
Pues sí es Sí, cierto, o sea, sí. pero eso nunca sucede, eso nunca sucede. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, siempre va a gemelos. O sea, ¿por qué si son gemelos y fueron criados en el mismo hogar, tienen básicamente la misma fecha de nacimiento? Ujú, Entonces, ¿cómo es que son tan diferentes? Y es porque, como tú decías, creo que tú lo decías en el episodio pasado, hay un paradigma que nosotros tenemos que es equivocado y es que el mundo es como yo lo veo. Así es como el mundo es. Y eso es muy equivocado por lo que decía ahorita, porque es que mi ujú. visión no alcanza a abarcar todo. Mi visión solo vi un pedacito y para yo complementar un poco más, solo un poco más, necesito la visión del otro. Entonces, claro, si yo parto de la idea de que todo es como yo lo veo, pues obviamente estoy equivocado y como hemos dicho anteriormente, siempre que uno tiene una idea o un paradigma equivocado, pues se va a chocar. Y esa es una de las razones por las cuales nuestra vida pesa y no avanzamos muchísimo, porque no comprendemos que es que yo no lo sé todo, que mi cabeza no abarca todo y que yo tengo que comprender otras realidades desde otra perspectiva para entender un poco mejor. De hecho, se dice que el ambiente propicio para crear sinergia es cuando yo acepto con humildad y con mucho respeto que yo no lo sé todo, que yo necesito alimentarme del otro. ¿Y qué pasa con eso? Que al construir juntos, pues de alguna forma mi visión de la realidad cada vez va a ser más amplia si yo lo acepto el espectro del otro, ¿Cierto? con sus traumas, con sus vivencias, con lo que el otro es. ¿Cierto? Creo que lo habíamos hablado también en el episodio anterior, que el centro de este podcast es justo eso, es el conectador de mundos, como mundos tan diferentes, como Están conocimientos conectados. tan diferentes, en realidad todo conecta con todo y Ujú. por eso también en algún momento vamos a hablar de economía o de la psicología o digamos de las relaciones o las vivencias personales, porque en última todo termina impactando muy, o sea, como de forma muy importante y trascendental nuestra vida. En cuanto a lo que dices, que yo debo saber que yo no lo sé todo y que yo debo aceptar que hay otros que saben más. Jordan Peterson decía, hace poco leí en una frase, Ujú. que siempre que yo me siente a conversar con alguien, debo tener presente y siempre en cuenta que ese alguien sabe algo más que Que yo yo no no sé. sé. Eso, y normalmente pues uno no tiene ese paradigma. Si uno se sentara así con cualquier otra persona, uno lo respetaría muchísimo, porque normalmente nos suele pasar que nosotros como creemos que lo sabemos todo, tenemos un aire de superioridad y en ese aire de superioridad se pierde justamente como el beneficio de estar abierto a otras cosas que el A otro otros. sabe. Entonces la Exacto. sinergia viene justo de lo que dices, como cerrando ese punto de apreciar las diferencias. Es decir, creo que tú eras la que me decía, el corazón o la base de la sinergia estás en apreciar las diferencias. De hecho, bueno, no queremos adelantarnos todavía ahí, pero ya que hablas de eso, aún así, cuando yo intento sinergizar, lo mencionamos así de pasada en el podcast anterior, lo de las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras. Ujú. Sí, que unas son las que nos ayudan a avanzar y las otras están ahí todo el tiempo poniendo arandelas y arandelas y de alguna forma como afectando el proceso, haciéndolo más lento. Que hablábamos que, por ejemplo, eso también se da en las familias, en un grupo de hijos, cada quien está tirando para su lado, Ujú. ¿cierto? Cada quien tiene necesidades que, por ejemplo, en este caso los papás deben suplir. Sí, eso se ve en todos los ámbitos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, unos padres que buscan ser sinérgicos, por ejemplo, eh, saben que deben, de alguna forma, alimentar la sinergia con cada uno de sus hijos para que ellos tengan el ambiente, se sientan lo suficientemente confiados, comprendidos, para que terminen haciendo parte del proceso de crecer. Ujú. Pues si es una familia que quiere, que realmente busca conscientemente crecer. Sí. De hecho, algo muy complejo acá, ya hablando en términos de las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras, es que justo para yo poder trabajar sobre esas fuerzas, yo necesito justo el cuarto, quinto y sexto hábito. Por Ujú. eso les decimos que es tan importante que vean los podcasts anteriores para que puedan entender que este libro todo, ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, es sinérgico.
porque es un proceso de maduración del yo profundo, de conciencia. Entonces, bueno, volviendo a esto, necesitamos esos 3 hábitos. Y justo esos 3 hábitos tienen que ver con la conciencia del otro, con el respeto por el otro, con escuchar al otro, con el ganar a ganar, ¿sí? Es que ahí cuando hablas de el otro y las fuerzas restrictivas, siempre estamos, o sea, obviamente parte del centro de todas estas charlas para ti y para quienes nos acompañan es crecer. O sea, Ajá, parte del exacto. objetivo Ajá, personalmente siempre es yo cómo hago para ujú, crecer mucho sí. más rápido, porque el crecimiento que yo puedo tener en 1 o 2 años y la vida me puede cambiar y avanzar muchísimo, ese es el objetivo. ¿Por qué me tengo que tardar 10, 15 años? Nosotros conocemos personas que después de 10, 15, 20, 30 años, yo sé que a todos, que cada uno de nosotros quienes nos oyen también conocen, después de 15, 30 años parece que no han avanzado en la vida, parece que están en el mismo lugar. Y eso se da justo por las fuerzas restrictivas o las fuerzas, digamos, que están como en oposición al crecimiento. Y es que, pues, crecer personalmente o crecer, digamos, como individuo es imposible si nos logramos vencer esas fuerzas, porque siempre, siempre hay un montón de fuerzas que impiden que no crezcamos, desde las fuerzas interiores hasta lo que tú dices, el entorno, las otras personas. Entonces, como que el truco de la sinergia, digámoslo así, está en comprender que los otros tienen, digamos, otros intereses muy contrarios a los míos, que si, por ejemplo, en mi familia yo quiero que vayamos de vacaciones, algo tan básico como eso, yo quiero que vayamos a vacaciones a Cartagena y el otro, bueno, o a la playa y la otra persona quiere ir, digamos, a la montaña, ¿cómo hacemos eso? Es muy difícil porque sería mucho más fácil si todos decidiéramos ir a un solo lugar. O sea, la vida sería, digamos, entre comillas, más fácil sería si todos decidiéramos exactamente lo mismo. Pero justo en ese choque de que unos quieren otras cosas y otros otra, es donde está la riqueza, porque si no, entonces la vida no tendría sentido, sino que todos haríamos exactamente lo mismo, todos seríamos clones. Pero justo esas fuerzas restrictivas hay que saber cómo trabajarlas y cómo, digamos, no solo trabajarlas a ellas, sino cómo comprenderlas para usarlas en nuestro favor, De porque hecho, hay riqueza. hablando en términos, volviendo por ejemplo al ejemplo de la familia, si yo lograra integrar a todos los miembros, por ejemplo, hay cierto problema, pero yo logro que todos, como ya son escuchados, están en un ambiente sinérgico donde se sienten escuchados y saben que lo que piensan se valora, todos harían parte del problema, ¿sí? Y a su vez de la solución. Sería una Ujú. solución mucho más rápida y ampliaríamos nuestra comprensión de las cosas y todas esas fuerzas que unas fueron restrictivas se volverían todas en impulsoras. Exacto. Creo que esa es de algún modo la magia, lo que tú dices. O sea, ¿cómo vuelvo una fuerza que es restrictiva, que me impide avanzar? ¿Cómo la vuelvo y la pongo a mi favor? Digamos, es como lo que trata el dicho cuando reza que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es decir, hay un montón de fuerzas que impiden que yo avance en la vida. El crecimiento personal se da justo con todas esas fuerzas en contra. ¿Cómo yo uso esas fuerzas para que me empujen y sean a mi favor? Para eso tengo que sinergizar, tengo que comprender las diferencias, saber qué es lo bueno que tienen esas diferencias, ya sea el otro, la otra persona. O sea, sería muy fácil, por ejemplo, si en una pareja, que eso no se da habitualmente, decidieran crecer económicamente. Y dijeran, bueno, no, vamos a crecer económicamente, vamos a hacer esto y se ponen de acuerdo. La verdad es que eso no suele suceder. Nosotros hablamos mucho en parejas, ya sea de relación sentimental o de amigos o en un grupo de lo que sea de trabajo, desarrollando un proyecto o en el trabajo o en el colegio o en la universidad, como parece que todos tiran en direcciones contrarias. Pues si todos se pusieran de acuerdo, irían en la misma dirección y digamos, avanzarían mucho más rápido. Es que Pero, quien no, en un ambiente donde uno se siente valorado, uno siente el deseo de dar más. Y eso claro, es lo que no entendemos. Sí, o sea, si yo valorara y de vuelta recibiera valoración, yo voy a sentir ese impulso innato de dar. cierto. Pues, por ejemplo, o sea, los equipos más grandes que tiene de cualquier competencia, ya sea deportiva o de cualquier índole, son equipos que lograron ponerse de acuerdo en sus diferencias, encontraron el punto en donde ambos son buenos, digamos, en donde los unos a los otros se potencian y ahí es en donde avanzan muchísimo. De hecho, ya que hablas de eso,
la mayoría de los ambientes son muy sórdidos, ¿cierto? Hay competencia, hay una lucha constante. Covey habla, por ejemplo, que cuál es el secreto para yo ser sinérgico, incluso en un ambiente que no lo es acepte lo bueno del otro. Puede que todos tenemos cosas buenas y malas, pero el secreto está en acepte las cosas buenas de ese otro y úselas. Ujú. Sí, póngalas al uso del bien, ya. Así que ese es como el secreto, no siempre estar viendo lo malo, Ujú. sino entre todo ese montón de cosas que a veces suelen ser a veces muy pesadas en los ámbitos, por ejemplo, laborales, veo lo bueno, el punto bueno. Sí, por eso lo que tú decías, los hábitos que hemos hablado anteriormente son necesarios. Yo tengo que ser proactivo, es decir, yo tengo Ujú. que, sí, tengo que ser proactivo, buscar la solución a los problemas. Hay un pensamiento por ahí que a mí me ha ayudado muchísimo y es que la vida básicamente es resolver problemas. O sea, es muy charro porque uno todo el tiempo está huyéndole a los problemas, uno no quiere confrontación, uno no quiere, digamos, fricción, porque uno le huye a los problemas, a la incomodidad. Pero la verdad es que de eso no nos vamos a librar jamás. O sea, la vida es resolver problemas. El punto es, hay problemas que son horribles y hay Ujú. problemas que son buenos. O sea, nosotros hemos hablado, por ejemplo, si yo quisiera avanzar económicamente, supongamos, yo tengo que enfrentarme a un problema y tengo que saber administrar recursos, tengo que emprender quizá un nuevo negocio o un nuevo camino económico y ahí van a venir un montón de problemas. Esos son unos problemas. O los otros problemas son me falta dinero, estoy estresado porque no tengo suficiente para solventar mis necesidades. Entonces, si la vida es solucionar problemas, pues la mejor forma de solucionar los problemas es de forma sinérgica. Es decir, es encontrando esas fuerzas que hay en contra y saber cómo ponerlas a mi favor. ¿Cómo las integro? Siempre se da cuando obviamente siempre trabajamos con otras personas. Así que lo que tú dices, cómo yo comprendo al otro, sé cuáles son sus intereses, yo tengo que pasar por el hábito anterior, a Eso, escucharlo, exacto, comprenderlo, y una exacto. vez lo comprendo, ya yo le digo, venga, usted quiere esto, yo quiero esto muy diferente, pero los dos nos ponemos poner de acuerdo en esto, ser sinérgicos y de esa forma Exacto. lograr lo que queremos. Porque, pues, yo te decía que la mejor versión de nosotros es una versión sinérgica. Si supongamos, pensámoslo, cualquier relación, vamos de nuevo a pareja, pero aplica para negocios, para compañeros de trabajo, todo eso. ¿Tú te juntarías en una relación con una persona que no te lleve a más, que no te lleve a avanzar, que no haga de ti una mejor persona? No, o sea, yo puedo empezar con la ilusión porque siempre partimos de una imagen que tenemos del otro. Pero si el choque con la realidad después es que yo no crezco, incluso es posible que hay relaciones bastante complejas donde yo termino siendo la sombra del otro, no parte importante o necesaria en la relación, claro, no, yo no estaría ahí. ¿Cierto? O sea, inconscientemente siempre buscamos la sinergia, porque esa es la forma natural en la que se avanza. ¿Cierto? O sea, o sea, todo lo que queremos en la vida, yo me atrevería a decir, lo que nosotros queremos en la vida, todos, lo que buscamos tras el crecimiento personal o la búsqueda de la felicidad o de algo que sea más trascendental a esta vida, Pues siempre es la es que sinergia. buscamos la tranquilidad, de alguna forma estar como en paz con nosotros y el ambiente, en últimas buscamos en eso. De hecho, como para ir cerrando, eh, 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 la naturaleza sinérgica, ya lo habíamos dicho en el podcast anterior. Eh, el hecho de que sigamos ahí como contracorriente, como luchando, es que no aceptamos que la naturaleza es sinérgica y que somos parte de la naturaleza y que debemos aprender a escuchar como nuestro ambiente para aprendernos a mover en él y bajarnos de esa idea de que los demás se tienen que adaptar a mí. No, Ujú. yo debo aprender a negociar con los otros y hacer que todos en ese ambiente no es tira y afloje, sino como todos en ese ambiente que por esencia debería ser sinérgico, cómo llegamos a eso. De hecho, tú mencionaste un par de palabras que van a un punto clave y es eh, que, que
que sentimos que no avanza, que vamos a contracorriente, mencionaste esa palabra, eso siempre, digamos, viene como de la idea de río, algo que fluye. Y cuando tú decías que queremos paz, queremos tranquilidad, en realidad lo que nosotros anhelamos o lo que se asemeja a esa paz y tranquilidad es en un fluir. Cuando Ujú. nosotros estamos fluyendo o sea, la imagen de la naturaleza es bella porque es como un fluir constante, en donde parece que lo único que altera ese fluir constante, es el humano. Y justo lo que tú dices es porque nosotros no somos sinérgicos, porque Ujú. siempre pensamos de forma egoísta, queremos algo muy para nosotros, muy independiente, no nos damos cuenta que somos parte de todo un ecosistema y que cuando yo hago parte de un ecosistema, yo debo entender cuál es mi función en ese ecosistema, qué parte tengo yo en ese ecosistema para fluir y encajar perfectamente De dentro de ese hecho, tú lo ecosistema. mencionaste al principio y es, la clave está en las relaciones. Covey dice, pensando en la sinergia, que em, la máxima está en las relaciones. Es decir, la máxima fuerza creadora está en las relaciones. Eso es muy profundo. O sea, eso es muy profundo. A mí me encanta la creatividad. Nada se crea si no mezclas cosas. O sea, imagínate el plato más Todo depende delicioso del de mundo, todo. es la mezcla. Es la Una mezcla. canción es la mezcla de voces, de armonías, de un montón de cosas. Eso. Cualquier cosa que sea creativa y que sea hermosa es la mezcla de algo. Tú decías de las relaciones, o sea, sinergia es juntar dos cosas, relaciones, relacionar dos cosas que se potencien entre sí. La vida es sinérgica, o sea, ¿cómo va a nacer la vida? Un feto, por ejemplo, un bebé. Es No, sinergia de dos cosas necesita. diferentes, dos cosas muy diferentes se unen, aceptan sus diferencias y no pelea Eso. porque, o sea, no me imagino, Son digamos, tenidas en cuenta, son esenciales. llevándolo, digamos, a esta imagen tan gráfica, no me imagino a un espermatozoide queriendo convertir en espermatozoide al óvulo también, o el óvulo queriendo convertir en óvulo al espermatozoide. O sea, así no funciona la sinergia. Volviendo al principio, como decías, se basa en las relaciones, en cómo yo enriquezco, me enriquezco a través de Ujú. relaciones que son de personas que son diferentes a mí, pero cómo logro una sinergia. Entonces, esto siempre va a, por ejemplo, hay, esto es una cuña al podcast, pues, pero yo puedo estar viendo contenido de algo que no me sume tanto a la vida, ¿cierto? Nosotros tratamos de cuidarnos muchísimo, nosotros hablamos de cómo las redes, creo que todos luchamos con eso, o sea, cómo las redes nos atrapan y es mucho más lo que nos restan que los Ujú. que nos suman. Aún así, pues hay que estar en las redes, entonces es una relación muy difícil, pero digamos, un programa como este en el que estamos hablando o el tiempo que estamos invirtiendo en esto es muy sinérgico porque nos da muchísimo más de lo que nos dan otras cosas. Entonces, para mí, la riqueza en la vida, pues para mí no, así es como funciona. Está en cada vez más buscar sinergizar diferentes puntos de nuestra vida. O sea, yo con esto iría un poco al final y es, la riqueza de la vida está en juntar un montón de fuerzas de campos diferentes, de la economía y bueno, de un montón de campos diferentes de las relaciones y mi vida la tengo que enriquecer con eso. O sea, Ujú. hoy justo pensaba que la principal obra de arte en la que yo debo trabajar es mi vida. Yo debo construir mi vida. Entonces, por eso es que este es el enfoque de todo este podcast y es nuestro proceso de cómo yo construyo una vida y cómo la alimento de un montón de mundos muy distantes, muy diversos, porque la vida se enriquece No es, de eso. es la vinculación recíproca de todo lo que hace parte de lo que es mi vida y potenciarlo a mi favor. Sí, hablábamos en el podcast anterior un poco, yo hago parte de un sistema, pero cómo negocio con ese sistema, no dejo que me lleve así por delante. Cierto. Pero como para cerrar, una parte esencial y básica de la sinergia es, después de que yo me conozco y hago un proceso interno conmigo, me conozco, sé mis potenciales y todo, cómo las voy a poner en servicio de otros, es ser auténtico, ¿sí? Es como me doy Ujú. con autenticidad, con integridad, con respeto a cualquier ambiente donde yo esté para que pueda prosperar, ¿sí? Cierto. Por ejemplo, yo lo tomaría como una tarea a nuestros oyentes y es una tarea que nosotros también estamos trabajando. Ujú. Y es, o sea, ¿cómo llevo esto a la vida diaria? Y es, pues hay que buscar en su vida en qué aspectos usted
puede evaluar y usted decir, no, creo que Mm, estas relaciones no son sinérgicas en mi vida. O creo que en este aspecto yo no estoy siendo sinérgico conmigo mismo. Entonces es como que mirar, evaluar en su vida y en nuestras vidas en qué no estamos siendo sinérgicos, en qué ujú, relaciones y empezar a volver todo sinérgico. Entonces decías, por ejemplo, una clave para vivir una vida aún muchísimo más, digamos, más cercana al potencial de lo que la vida debería llegar a ser, es cómo yo organizo mi rutina y mi día a día de una forma sinérgica. Lo que decíamos al empezar el episodio anterior, es matar dos pájaros de un solo tiro o matar tres pájaros de un solo tiro. Un ejemplo que lo pueden llevar, digamos, al día a día en sus casas puede ser cosas tan supremamente básicas como mientras está esperando en la fila del banco, puede ser, o en ujú. una fila que tiene que hacer, o mientras va en el tren, o mientras va viajando, puede ir leyendo un libro, puede ir escuchando este podcast, puede ir haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ese tiempo que de otra manera sería perdido, pues lo está usando y lo está usando para varias cosas. Y eso lo puede aplicar, pues obviamente también a las relaciones, lo que decía, o sea, evaluar qué relaciones no son sinérgicas y empiece a hay relaciones que uno debe, digamos, simplemente de las que debe Soltar. A distanciarse, veces sí soltar. hay que soltar. Eso Exacto. también hace parte Eso, hay que de ser, la hay que ser sinergia. sabio cuando. Sí, Pero hay sí. relaciones que no puedo soltar, como de la Ujú. familia o Porque ciertas sí. relaciones, que entonces la invitación es, este proceso, usted debe empezar a buscar ser sinérgico en su vida. Y si esas personas no generan la sinergia, entonces es necesario, digamos, transformar un poco sus mentes para que empiecen a ser sinérgicos, hacerlos parte del problema, que vean que hay un problema ahí y empezar a que sean parte de la solución. Entonces, eso se da simplemente, o sea, la sinergia a cualquier nivel, en los negocios, en cualquier aspecto de la vida, se da poniendo en práctica todos estos 7 hábitos. Bueno, los 6 anteriores. Ujú. Entonces, la tarea es obviamente ir a los episodios anteriores, tratar de comprender mejor, investigar por otras fuentes también, para alimentarse mejor en los Ujú. conceptos y empezar a aplicar todos esos hábitos, porque de algún modo esta es como la graduación de aplicar todos esos hábitos. Así que es una tarea que sí o sí tenemos que hacer, pues, para mejorar nuestras vidas. Y sin sinergia, pues ya sabemos que la vida no es natural, es antinatural y por ende no vamos a crecer, no vamos a avanzar tan rápidamente como quisiéramos y pues la vida simplemente no va a ser lo que nosotros pues deseamos, que es tranquila, que sea fluida y todo eso. Así que pues obviamente la sinergia es, como dice Stephen, es el nivel más alto al cual nosotros Ujú. podemos llevar nuestra Y vida. es una tarea dispendiosa, es una tarea donde hay que establecer un propósito, un querer mejorar, un querer crecer, es un proceso de autoconciencia, de ir como limando, puliéndose. Ujú. Es un proceso, nos puede llevar toda la vida, pero la invitación es a que por lo menos comencemos, si de verdad queremos que nuestra vida vaya para mejor. Así que muchas gracias por acompañarnos. Coméntenos, ya saben que estamos aquí para conversar y muchas gracias por habernos acompañado hoy.